El título del sermón para el día de hoy es En cuanto a ti, Betlehem. En cuanto a ti, Betlehem. Y tomaremos como texto base Miqueas, capítulo 5, versículos del 2 al 5. Miqueas, capítulo 5, versículos del 2 al 5. Voy a leer para ustedes el texto base. Dice el profeta, escribe Miqueas: en cuanto a ti, Betlehem, Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con el poder de Yahvé, con la grandeza del nombre de Yahvé su Dios, y habitarán seguros, porque entonces será engrandecido hasta los fines de la tierra, y él será nuestra paz. Amén. Ese es nuestro pasaje. Hermanos, profeta Miqueas. Este profeta es casi contemporáneo a Isaías, siglo VIII antes de Cristo, 800 años antes de Cristo. El nombre Miqueas significa ¿quién como Yahvé? Es una exclamación el significado de su nombre. ¿Quién como Yahvé? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como nuestro Dios? A Miqueas también se le conoce como el profeta de las tierras bajas de Judá. Era un profeta un tanto rural, sin embargo muy conocedor de lo que acontecía en las calles de las grandes ciudades, en las calles de Jerusalén, en la situación política, la situación de injusticia que se vivía en la sociedad israelita. Siendo un profeta rural, no era un profeta ignorante. El Espíritu Santo además estaba de forma especial, como es tácito, pero lo recalcamos, sobre él, en él. Este es Miqueas. Cuando leemos el libro, vemos cómo se mezclan en su profecía denuncias, amenazas, anuncios, promesas. Están mezclados. No hay largos discursos con un punto final, con un cierre, para comenzar otro discurso. Están mezclados y hay que leerlo con calma. Acontece en este texto que Miqueas está advirtiéndole al pueblo que la profecía de Isaías, aquella profecía de que Asiria, el gran imperio asirio, se estaba levantando y vendría a arrasar con las tierras y con los pobladores de Israel, de Judá. Esa profecía ya se estaba por cumplir, ya venía. Isaías escribe unos años antes que él, profetiza unos años antes que él, con su estilo. Miqueas lo hace con el suyo propio, pero el mensaje lleva esta advertencia: el enemigo está a las puertas. El versículo 1 que precede a nuestro texto justamente le dice: Jerusalén, levanta muros, tú hija de guerreros, porque estás sitiada. Y la historia nos dice que pocos años después, pero escasos años, llegó el imperio asirio a destrozar las tribus de Israel y llegó a Jerusalén. La profecía de Miqueas se estaba cumpliendo, esa parte. Pero encontraremos en el texto que hemos escogido para esta noche que
En esa profecía va incluido también un texto de cumplimiento a largo plazo. Es un texto mesiánico, un texto de profecía más distante y hasta con un sabor universal. Esta profecía se habrá de cumplir 8 siglos después con el advenimiento del Hijo de Dios. Están mezcladas ambas. Quisiera también llamarles la atención a que hemos de notar y debemos de ponerle atención especial a cómo Miqueas va a contrastar en estos versículos, 4 versículos sobre los que vamos a reflexionar, cómo el estilo de Dios, el estilo de Yahvé, combina la pequeñez con la grandeza. Y dice así entonces el texto, y sobre él vamos ahora. Una vez que se le ha advertido a Jerusalén, cuidado, ya el enemigo está a las puertas, mira lo que te viene. Entonces dice, en cuanto a ti, Reina Valera dice, pero en cuanto a ti, Betlehem Efratá. Los acentos están puestos donde originalmente estaban. Betlehem Efratá. Esta pequeña aldehuela, que nosotros llamamos en nuestro castellano Belén, estaba apenas a unos 10 kilómetros de la Gran Jerusalén, muy cercana. Pero hermanos, llama la atención cuando uno investiga un poquito y encuentra los datos históricos. ¿Saben cuántos habitantes tenía Belén? Betlehem, Efratá, alrededor de 300 habitantes solamente. Estaba montada en algunas pequeñas montañas, colinas. No llegaban a los 800 metros, pero estaban un poquito altos. Apenas a unos 10 kilómetros, una muy pequeña población. Tan pequeña que el mismo profeta recuerda que no merece estar listada, y de hecho no aparece en la lista de las familias de Judá, de las ciudades de Judea. Él la nombra y la nombra como Belén de Judea, Betlehem, Efratá. Los efrateos eran los descendientes de la tribu de Benjamín. Ellos eran los que habían poblado esa pequeña colina, esa pequeña montaña. Y Miqueas la precisa llamándola Betlehem, la de Efratá, para diferenciarla de otra Belén, de otra Betlehem, que no estaba aquí en Judea, de ella nunca hablamos, que está muy al norte, en las tribus del norte, más arriba de Galilea. Había otra Betlehem, la de Zabulón, y por eso él la quiere diferenciar y precisar. Esta pequeñita aldea de 300 habitantes, insignificante para los hombres, esta pequeñita aldea, este pequeñito pueblecito, en el plan de Dios, es importante. Y llama la atención, entonces, cómo en el estilo de Dios, cosas que parecen insignificantes, Dios las hace grandes. Y haciendo un poquito de salto hermenéutico, quizá pudiéramos de ahí tomar una lección. Cómo nosotros, siendo pequeños, viéndonos pequeños, y que la sociedad nos considera pequeños, y es que en realidad somos pequeña manada, sin embargo, Dios ha querido utilizar nuestra pequeñez para Él enaltecerse. Porque veremos que de esta pequeña Betlehem va a salir el gran Mesías. De hecho, ya empiezan a verse unos relámpagos, a atisbarse ciertas luces, cuando vemos que Jacob entierra a su amada Raquel en el caminito que llevaba a Belén. Cuando vemos que
llega Samuel, el último de los jueces, profeta además, y le pregunta a un hombre llamado Isaí: muéstrame cuáles muchachos tienes. Uno de ellos ha de ser el rey. Isaí trae a sus hijos y Samuel no encuentra entre los muchachos al que habrá ser rey, gran rey de Israel. Todo esto acontece en esa pequeñita Betlehem, en esa pequeñita aldea. Y recuerdan lo que acontece según la historia bíblica. Samuel le pregunta: bueno, hombre, ¿y no hay otros muchachos? ¿Se acabaron? Dice: no, hay uno, pero es el más pequeño, ¿no? Ese lo tengo cuidando las ovejas y las cabras. Tráemelo. Y ese era el muchacho, el pequeño David. Es David, el dulce cantor de Israel, el gran rey de los judíos, de quien Dios ha decidido continuar la casa para que su linaje y su sangre lleguen hasta José de Nazaret 1000 años después, y el linaje davídico, el linaje humano, traiga al hijo de David, al Mesías. Y esto sucede en esa pequeñita aldehuela, en ese pequeño pueblecito, en Belén. Por eso comienza así el profeta: en cuanto a ti, Betlehem Efratá, tan pequeña que ni siquiera te censan, tan pequeña que no figuras entre las familias de Judá. Y pasa ahora algo que hemos leído tal vez muy rápido y que va a ser el núcleo, el centro de nuestro sermón. Lo que pasa ahora a hacer el profeta es a describir las características sustanciales del Mesías. ¿Qué habrá de caracterizar, identificar la grandeza y la gloria del Mesías? Y las vamos a revisar una por una. En primer lugar dice, vamos poco a poco, dice: de ti me saldrá, dice Dios. De ti, pequeña Belén, me saldrá. Pongámosle todo el foco de la luz a esa expresión: me saldrá. Lo que va a salir de ti ahí es mío, viene de mí, es Dios quien habla. De ti me saldrá. El Mesías, el ungido de Dios, fue enviado por el Padre, fue engendrado por el Espíritu Santo, y quien se encarnó es el Hijo. Es la Trinidad entrando a nuestras dimensiones en ese punto geográfico llamado Betlehem Efratá. De ti me saldrá a mí, dice Dios. Es Dios quien envía, el Espíritu Santo quien engendra, y repito, el Hijo el que se encarna. Es la Trinidad en la encarnación. Así que aquí, en primer lugar, la primera característica mesiánica es la divinidad mesiánica. El Mesías es divino. El Mesías es, como predicábamos el pasado domingo, es Dios con nosotros. El linaje belénico está, es el linaje humano, pero es Dios con nosotros. De ti me saldrá, dice Dios, me saldrá. ¿Qué saldrá? Dice: el que será Señor, el que será Señor, el que será Mashal en hebreo. Y esa expresión allí, el que será Mashal, quiere decir el supremo gobernante. De ti me saldrá el supremo gobernante, el máximo gobernante, el Señor, decimos en castellano, pero Señor con mayúsculas. Es decir, de ti me saldrá el Señor. Hermanos, hay algo que reflexionábamos revisando este pasaje, y era que cuando los observadores del cielo
Aquellos hombres llegaron a Jerusalén ya 800 años después, ¿recuerdan? Llegaron buscando ¿a quién? Venimos buscando al rey que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente. Este nació rey. Usualmente los hombres nacen príncipes. Este nace rey. Revisen un poquito a ver en las hojas de la historia quién nace rey. De hecho, lo que predicará luego, 800 años después, este vástago del tronco de Isaí, es el Evangelio del Reino. Y lo que ponen en su cruz los romanos es que, ¿qué título es? Rey de los judíos. Con que tú eres rey, tú lo dices. Solo que mi reino no es de este mundo. Así que aquí se plasma la segunda característica, es la soberanía mesiánica. La primera era la divinidad mesiánica, de mí saldrá. ¿Pero qué saldrá de mí? Un rey, el supremo, el gobernante supremo. Es decir, de mí saldrá el soberano. Nosotros tenemos un himno, uno de los favoritos míos, que cantamos a veces, que dice: Jesús es mi Rey soberano, me gozo en cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Es decir, Jesús es nuestro Rey. En Apocalipsis, para el final de la historia, lo lleva en su capa ensangrentada y en su muslo, algo que es una expresión que deberíamos decir con cierto tartamudeo, si es posible, por lo gloriosa y doxológica que es: Rey de reyes, Señor de señores. Soberanía mesiánica, hermanos. Divinidad mesiánica, soberanía mesiánica. Dice: será Señor en Israel, Señor de Israel, dicen algunas versiones. Pero, hermanos, esto no se circunscribe a Israel. De hecho, el texto dice más adelante que su reinado se extenderá y será reconocido hasta los confines de la tierra. El Señor Jesús dice: tengo otras ovejas a las que he de buscar, que no son de este redil. El Señor Jesús envía a sus apóstoles en la llamada Gran Comisión, diciéndoles: vayan a Judea, vayan a Samaria y vayan hasta lo último de la tierra. En Mateo 24, en su discurso profético, dice que enviará Dios sus ángeles a gran sonido de trompeta y recogerá a los escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Es Apocalipsis que nos habla de una multitud que nadie puede contar, que se reunirá en el cielo de Dios, de toda raza, lengua, pueblo y nación, alabando a Dios y al Cordero que está en el trono. Es decir, este es Rey universal, y esta es la tercera característica mesiánica que destaca la profecía de Miqueas: divinidad, soberanía, universalidad. Israel es aquí el pueblo de Dios, y el concepto de pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es amplio, se rompe. ¿Recuerdan? Aquel que de los 2 pueblos hizo uno. El apóstol Pedro se atreve a decirlo de esta forma: nosotros antes no éramos ni siquiera pueblo, y ahora somos pueblo de Dios. Antes Dios no nos tenía compasión, parecía que estábamos fuera del plan, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Es decir, somos pueblo de Dios y Él es nuestro soberano, la universalidad mesiánica.
Pero continúa el texto en el que estamos y dice, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí no se está refiriendo a un hombre de carne y hueso, a un hombre común y corriente. Es alguien que tiene una preexistencia eterna. Es alguien que es alfa y es omega. Es alguien que se atrevió a decir y a provocar la ira de la gente que lo conocía en su tiempo y decir, antes que Abraham fuera, yo existía, ya yo estaba. Es alguien que ya al final, poco antes de que lo hicieran preso, ora diciendo, ahora Padre, dame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Porque sus salidas, dice Reina Valera, son desde la eternidad. Es decir, existe, es en su origen, su génesis, desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, aquí se enfatiza entonces cuarta característica del Mesías, y es la eternidad mesiánica. La eternidad mesiánica. Apocalipsis 1, 14 nos lo presenta al Hijo de Dios, al Jesús, al Mesías, nos lo presenta como el anciano de días, como aquel anciano de cabellos blancos, semejante a hijo de hombre, y se está refiriendo al que es el alfa y el omega, el principio y el fin, al que estuvo muerto pero que tiene las llaves del reino de la muerte en sus manos, al Hijo de Dios, el Mesías, triunfante, glorificado. En Isaías 44:6 dice lo mismo, yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. Es decir, se está refiriendo a esa característica que va inherente a su naturaleza. Su naturaleza es mesiánica, pero es que su naturaleza es eterna, es la eternidad mesiánica. Sin embargo, el texto hace un pequeño alto y dice, pero interrumpe la descripción de los atributos mesiánicos y dice, pero a ustedes los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Evidentemente, aquí hay una referencia a ese interín, a ese lapso de tiempo que va entre Miqueas, entre la profecía y el advenimiento, el cumplimiento de la profecía. Estamos dando un salto de Miqueas a Mateo, y estos son 8 siglos que habrán de transcurrir. La Escritura nos dice que cuando se cumplió el tiempo de Dios, el kairos de Dios, cuando se hubo cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, dice la Escritura. Y hay una referencia explícita a la concepción virginal y al nacimiento sobrenatural, porque es engendrado del Espíritu Santo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que los dejará, por 800 años habrán de esperar, los dejará hasta el tiempo. En otra parte del apóstol Pablo escribe diciendo, cuando vino la plenitud del tiempo. Me gusta esa expresión. El pleroma, dice en griego, cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se llenó y se satisfizo el tiempo que había de transcurrir, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, cuando dé a luz la que deba dar a luz. Continúa el texto y vuelve el profeta a referirse al Mesías. Ya nos ha hablado de
la eternidad mesiánica, nos ha hablado de la divinidad mesiánica, nos ha hablado de la soberanía mesiánica, nos ha hablado de la universalidad mesiánica, y ahora nos dice, Él estará y apacentará con el poder de Yahvé, con la grandeza del nombre de Yahvé su Dios. Es decir, Él estará, la palabra hebrea es amad, y quiere decir, Él estará de pie, firme, se perpetuará por siempre, Él se afirmará, quiere decir ese vocablo hebreo. Él estará, se quedará, su reino no tendrá fin. ¿Recordamos la profecía? Y su reino no tendrá fin. Es decir, Él permanecerá firme. Evidentemente, esto es una expresión netamente escatológica. Y desde el punto de vista mesiánico, aquí tenemos es la grandeza o la gloria trascendente del Mesías. Él estará hasta el final, su reino no tendrá fin. Hermanos, Él reina ya. Cuando Él es resucitado de entre los muertos, ¿cuáles son sus primeras palabras para el grupo apostólico reunido en Galilea? Las recordamos. He aquí, toda potestad, o todo poder, me ha sido dado en cielo y tierra. Ya es el Todopoderoso el que habla. Todopoderoso, todo poder. Es por eso que el canto de Apocalipsis, el canto celestial es al que está sentado en el trono y al Cordero. Digno es el Cordero de tomar el poder, de abrir el rollo. Dice, a Él sea la gloria, la honra, el poder, la dignidad por todos los siglos de los siglos. Ese es el canto del Apocalipsis. La gloria, el poder, la realeza, el dominio, la honra, por siempre, es lo que se canta. Sí, es por siempre, no tendrá fin. Él se ha establecido, ha terminado la obra, está en gloria. El apóstol Pablo dice que Él llena el cielo en este momento con su presencia gloriosa y sosteniendo por el poder de su palabra al universo entero. Estas son cuestiones que nos rebasan, yo estoy de acuerdo. Esto pareciera casi pura retórica, pero es la realidad de la fe en que creemos. Él reina, ya reina. La batalla decisiva fue ganada, la tumba quedó vacía. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria nos la da Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Su reino no tendrá fin. Él estará. Y luego avanza con expresiones de seguridad. Miren cómo va a terminar el pasaje que hemos leído. Dice, Él será nuestra paz. Él será nuestro shalom. Él será nuestra paz. Isaías había escrito, y les pondrás por nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Efesios 2:14. Él mismo es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno. Hermanos, de Miqueas a Mateo, 800 años de distancia, y encontramos que Miqueas, que escribió en tiempos de guerra, en tiempos de angustia, cuando surgía Asiria, después cuando surgía Babilonia, después cuando entraba Egipto, es decir, eran tiempos de guerra, en donde no había paz. Lo que anuncia Miqueas es que el Mesías traerá la paz. ¿Cuál es el canto del villancico angelical? Gloria a Dios en lo alto, y en la tierra, paz para con los hombres
que gozan de su favor. Estos darán gloria a Dios en los cielos y tendrán paz aquí en la tierra, aquí abajo. Paz en la tierra, paz en la tierra. Por eso, en este próximo culto especial de Navidad, nuestro último himno será: al mundo paz, nació Jesús, pero el mundo no quiere aceptar la paz de Dios. En nosotros sí está el Espíritu Santo y nos debe dar esa paz, esa paz. ¿Cómo resumiríamos nuestro breve sermón de hoy? Encontramos el contraste de la pequeña Betlehem Efratá con la grandeza del Mesías. Y miren lo que se nos dice del Mesías en estos 4 versículos: la divinidad mesiánica, la soberanía mesiánica, la eternidad mesiánica, la grandeza mesiánica, la universalidad mesiánica y la paz mesiánica. Todo eso identifica al Mesías de Dios, al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Por eso el anuncio del ángel en esas colinas de 800 metros en Belén, en Betlehem Efratá: hoy les ha nacido en la ciudad de Betlehem, en la ciudad de David, un Salvador que es el Mesías, que es el Señor. Y Él será nuestra paz. Demos gracias al Señor. Celebremos la Navidad. Navidad es Jesucristo. Y Jesucristo es nuestra paz. Oremos juntos.